Es miércoles de Rompesemana y ya está con nosotros, como cada miércoles, Carlos Salomón, nuestro analista político. Lo recibo con gusto esta noche. Carlos, bienvenido. Gracias, Salvador. Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy nos hablas de varios temas. López Obrador, la radicalización del presidente, pero también este crimen de Colosio 28 años después. Hoy fue un miércoles, hace 28 años que mataron a Colosio. Como tú dices, hay autor físico, pero no hay autor intelectual. Pero el México Colosio, ¿cómo era, Salvador? Un México bronco. ¿Sí? Era un México que un presidente lo quería meter al Tratado de Libre Comercio, a la modernidad, ¿no? Pero había desigualdad, había pobreza y el crimen todavía se asomaba un poquito, el narcotráfico. Hay mucha sospecha del asesinato de Colosio, a quien yo creo que era un gran hombre, un gran tipo. Pero hoy, a 28 años, tenemos un presidente que hoy en la mañana dijo que esto es una revolución y que lo que viene se va a poner peor que lo que hemos vivido. Entonces, este México de hoy, de 28 años, es un México que tiene tanta pobreza como 94, que tiene tanta desigualdad como 94, pero es un México donde el presidente tiene una tesis, la pobreza con dignidad, o sea, para él, que todos sean pobres pero dignos. Y yo creo que no todo el mundo comparte esta tesis, ¿no? No todo comparte el México de un solo par de zapatos. ¿Sí? Porque el México quiere educación, salud pública, quiere seguridad. Una vida mejor. Quiere caminar por las calles, quiere un estado de bienestar como tienen muchos países del mundo. Y este es un México tan polarizado como el México Colosio. Ahora, ¿qué sigue, Salvador? Los medios están mostrando los hechos. Los políticos tienen que transformar los hechos. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que simplemente ni el político puede hacer el trabajo del medio, ni el medio el trabajo del político. Pero lo que estamos viviendo hoy es una guerra civil mediática. ¿Por qué? Porque es una guerra de todos los días. Hoy vimos un grupo de artistas que fueron confrontados severamente. Los señores están pidiendo solamente que no se haga el tren. ¿Sí? No piden que no se haga el tren, sino piden que se haga revise, ¿no? de tal manera que no afecte la naturaleza y la ecología. No, piden que se haga el tren, pero sí, que simplemente se haga con respeto al natural. ¿Sí? Entonces estamos en un México, una gran confrontación, y por eso en aquel 94 amanecimos un 1 de enero con la guerrilla. Luego mataron a Colosio, luego mataron a un cardenal, luego mataron al líder de los diputados. Un México muy violento. Entonces, este es un México bronco. Y en este 2022, si nosotros no conducimos este México bronco, cualquier día de estos, la polarización puede hacer que esto se incendie. O sea, como dicen por ahí, un día le dijo Chou En-lai a Salvador Allende, usted acaba de tomar el gobierno, no el poder. El poder se lo dan las armas. Y en este caso el poder lo tienen los grupos económicos. Todavía lo tienen los grupos económicos. Lo tienen los grupos económicos. A pesar de que esa fue una de las premisas de López Obrador al llegar al poder, que iba a separar el poder político del económico. Pero ahí tiene razón, porque llegó un momento que el presidente era una especie de gerente del país y había que tener un presidente que respondiera a los intereses de todos y la mayoría. Hoy en la mañana él dijo que tiene 25 millones en contra. Entonces yo creo que tienes que ser un jefe de Estado, un presidente que incluya, un presidente que construya un futuro de los niños y no nada más que aspire a una pobreza con dignidad. Porque pobreza con dignidad, yo creo que hay muchos millones de mexicanos que quieren ser clase media, quieren tener un estado de bienestar, y es donde está el debate con esa gran clase media y con los medios de comunicación. Cuando el presidente dice esto es una revolución, incluso no sé si es advertencia, amenaza o aviso, cuando dice... Y esto se va a poner peor. Esto se va a poner todavía peor. Habla de una revolución de conciencias, Carlos. ¿Podemos hablar de un México distinto de 2018 a 2022, distinto al que conocimos antes de López Obrador? Es un México más bronco, más desigual, más pobre, pero con poderes diferentes a la presidencia. Yo creo que lo que estamos viendo es una guerra civil mediática. A mí se me preocupa, pues, porque esto de que esto se va a poner peor, hay grupos que en un momento dado no están dispuestos a que esto se ponga peor. Entonces yo creo que lo que tienes que es construir un paraguas, ¿no? Una casa común donde entremos todos, pero que una casa común que no te excluya. O sea, si a mí me dice Eugenio Derbez, oye, sí el tren, pero nada más cuídame de la ecología, yo tengo que llamarlo y decirle, a ver cómo lo ves, esto, lo otro. Tenemos que dialogar, y lo que se ha roto es el diálogo. O sea, no hay comunicación. Exacto. Ese es el problema, quizás, que puede llegar a una polarización y a una confrontación de pobres contra ricos, de pobres contra clase media, que no nos lleva a ningún. No nos conviene a nadie. Carlos Salomón, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aquí esperamos a Carlos Salomón la próxima semana.